Hola y bienvenidos al Picalibro. El tema de hoy va sobre la interpretación de las obras, en particular una de las obras más comunes hoy en día, que no son otras que las obras audiovisuales. Anteriormente llamadas cinematográficas porque están diseñadas para ir al cine, pero gracias a los streams, hoy en día es más común ver películas o series, bueno, las series siempre se han visto en televisión, películas o largometrajes vía stream que incluso en el cine. No voy a explicar ahorita por qué, pero posiblemente el cine tenga un resurgir en un futuro, pero es bastante común ver películas para stream o para lo que anteriormente se llamaba la televisión general. Ahora bien, siempre ha existido, bueno, siempre no, realmente ha existido un conflicto con respecto a quién puede interpretar lo que una obra dice. En general, desde tiempos más o menos un poquitico de la Ilustración para acá, se cree que el creador es un autor y se le dice al creador Dios. Es decir, es él, el sujeto, el individuo, la personalidad del autor, en este caso sería del director, el que te puede indicar qué significa su obra, qué es lo que ha hecho. Mi obra versa sobre esto. Sin embargo, la mayoría de los directores o autores no se dan a la tarea de explicar esto. Digo, para ellos basta o es más que suficiente sacar su obra a la luz pública y luego trabajar en su otra obra. La interpretación se la daban a otro grupo de sujetos. Este grupo de sujetos eran los críticos, que le indicaban al espectador qué es lo que el autor había querido decir, que había que interpretar lo que efectivamente el autor manifestaba, y esto implicaba conocer la persona del autor. Vamos, esto se puede deber a que el autor quedó huérfano a la tal edad, o esto es porque el autor es de una posición política de un lado o del otro, o esto es porque su inclinación íntima del autor va de un lado al otro. Da igual. Es decir, en esta hipótesis, el autor y su obra van de la mano. Una se explica con la otra. No se pueden aislar. Y esa labor era la del crítico tradicional. Así, en esa visión tradicional, nos decía Oscar Wilde, el crítico tiene que educar al público y el artista tiene que educar al crítico. Oscar Wilde. Sin embargo, esto no era así en la antigüedad. A pesar de que los autores personales individuales son importantes, siempre se pensó que estos autores no hacían algo nuevo, sino que lo que hacían es reflejaban las historias y los pensamientos que estaban en boga en aquel momento. Vamos, por ejemplo, que Aristóteles no es que él creaba algo nuevo, sino que ya en el ambiente de la academia, del liceo, en los foros públicos, etcétera, etcétera, ya empezaba a crearse una crítica a lo anterior o una posición nueva. Por ende, lo que hacía Aristóteles, por colocar un ejemplo, era resumir lo que ya se escuchaba y darle una interpretación propia, unas palabras propias. Pero la idea y el concepto no es algo original. Lo mismo se puede decir con respecto a las obras audiovisuales. No hay nada original. Son las técnicas relativamente las mismas 38 nudos argumentativos que existen desde tiempos, desde que se estudian los elementos argumentativos. Existen algunas técnicas, tal vez ya una técnica novedosa, pero si la técnica es novedosa, otros la van a copiar y eso no implica que ese autor sea equivalente a esa técnica. Es decir, ya estas son cuestiones técnicas. Recuerden que aquí estamos hablando de cuál es la figura para poder interpretar efectivamente lo mismo. Desde el punto de vista de la crítica, hoy hay tres tipos de críticas que podemos hacer. Es decir, de un crítico. El crítico técnico, el que nos va a explicar sobre los ángulos de cinematográficos, sobre el lenguaje cinematográfico, sobre la calidad del sonido, sobre la calidad de la música, sobre la calidad de la actuación, la calidad del guión, la solidez de las interpretaciones, la solidez de los personajes, y pare usted de contar. Ese es lo que podríamos llamar el crítico técnico. Pero el otro crítico, que era el crítico que descifraba o interpretaba la obra, hoy en día carece de mucho sentido, y ya voy a explicar por qué. Y el otro tipo de crítico es un seleccionador, es un crítico que lo que hace es una curaduría, es decir, que selecciona lo que él considera mejor y no los recomienda. Digo, ya que hay una gran cantidad de empresas de streaming, más televisión pública, más cine, más YouTube, más otra serie de contenidos, páginas de contenidos, audiovisuales, es complicado a veces escoger qué ver. Entonces, precisamente para eso están los críticos recomendadores, es decir, yo voy a recomendar esto por esta situación, etcétera, etcétera. Entonces, el crítico hoy puede ser un crítico técnico, un crítico interpretativo o un crítico
curador, un crítico recomendador. Sin embargo, la idea que el crítico es el único que puede interpretar, no estoy hablando de la parte técnica, el único que puede recomendar o descifrar la obra, creo que se ha puesto en duda desde por lo menos los 60 del siglo pasado, es decir, desde 1960 y dale para acá. Y uno de los que mejor lo interpretó fue el filósofo francés Roland Barthes en su ensayo La muerte del autor. Ese ensayo es muy corto y se lo recomiendo mucho que lo escuchen. Lo hice en audiolibro y está en Capitán Cultura. Lo dejo por acá, por favor vayan y escúchenlo. Es menos de 20 minutos y creo que va a entenderse mejor este mismo video. Así me dice Roland Barthes lo siguiente. Darle a un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Esta concepción le viene muy bien a la crítica, que entonces pretende dedicarse a la importante tarea de descubrir al autor o a sus hipóstasis, es decir, la sociedad, la historia, la psique, la libertad. Bajo la obra, una vez hallado el autor, el texto se explica. El crítico ha alcanzado la victoria. Así pues, no hay nada asombroso que el hecho de que históricamente el imperio del autor haya sido también el del crítico, ni tampoco el hecho de que la crítica, por nueva que sea, caiga desmantelada a la vez que el autor. Barthes empieza precisamente a quitarle la influencia del autor, o en este caso el director. Y esto, por lo menos, es muy común. Por ejemplo, o los directores de franquicias, o los personajes, vamos, Batman, Superman, Marvel, lo que tú quieras colocar, los personajes no son creaciones que ha hecho este director o el guionista. Y ni siquiera un solo sujeto, sino que de repente hay reinvenciones de la marca o pues del personaje llamado 007, llamado, no sé, Mujer Maravilla, X-Men, etcétera, etcétera, Spider-Man, etcétera. Entonces, el director más que un autor se convierte en un, pues, performance, en una especie de interpretación entre su visión y lo que existe. Esto es muy importante entenderlo porque esto le quita muchísima capacidad de interpretación al sujeto. Lo que es igual que cuando veamos la obra ya no hay que preguntar, el sujeto se divorció y por eso de repente esto representa esto. No, te dice Barthes, eso no tiene sentido porque la obra no está diseñada para el propio autor, sino para nosotros, los espectadores o los lectores. Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad. Y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector. El lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura. La unidad de texto no está en su origen, sino en su destino. Barthes dice, se han equivocado los que creen que la interpretación de una obra depende del autor o del crítico. Así, y este ya es un ejemplo que doy yo, así como si decimos que la obra es en relación a su creador, la relación entre un padre y un hijo, pues los hijos se independizan y llega un momento donde los padres no somos responsables de lo que hagan los hijos. Cuando son mayores de edad, nosotros no somos responsables de lo que hagan, para bien o para mal. Ya ha crecido y ya hemos cumplido nuestra obligación. En el caso del autor, y con esta misma metáfora, el director, una vez que la película se estrena, ya él pierde cualquier cosa sobre la película. Podrá hablar sobre cómo se hizo, qué quiso él hacer, qué quiso él manifestar, pero no podrá efectivamente decirnos a los espectadores, que somos los intérpretes a los que va dirigida esa obra, qué es lo que cada uno de nosotros ha percibido o ha sentido. Y aquí es muy importante esto. Para Barthes, la interpretación depende de nosotros, es decir, de nuestra realidad. Por ejemplo, para una persona que sea, no sé, que tenga algún tipo de identidad, dirá que la sirenita es una explotación del patriarcado, lo que tú quieras. O de repente que, no sé, Blancanieves y sus 7 enanitos eran precisamente explotados del sistema, proletarios explotados, viva la revolución. O de repente, no sé, si lo verás con interpretaciones tuyas. Por eso es que es muy gracioso cuando me escribe cualquier sujeto, cuando yo digo, esta es mi interpretación de esta película fue lo que yo veo en la película, y me dice, lo interpretaste mal. No. Es que tenemos dos visiones de interpretación, y esto no lo estoy diciendo yo, esto sale de los 60, porque tu realidad, tus conocimientos y tus sensibilidades y tus experiencias son diferentes a la mía. Por ende, yo aprecio otra cosa. Si tuviera especialidad en música, seguramente apreciaría más la música que la historia. Si tuviera mayor conocimiento técnico en materia audiovisual, a lo mejor estaría más pendiente de los ángulos, de los efectos, del color,
o si fuera actor de las interpretaciones, o si fuera escritor del guión, etcétera, etcétera, etcétera. O si fuera director técnico en la parte de efectos especiales, estaría viendo los efectos especiales como se hicieron, etcétera. Es decir, que cada uno de nosotros va a tratar de visualizar algo y ese algo le va a dar algo muy diferente. Por eso es que los clásicos no mueren. Los clásicos permiten las múltiples interpretaciones. Cuando una obra es muy estrecha y te dice textualmente, hola, quiero decirte que en este momento voy a hablar sobre la discriminación o la maldad del sistema. Pues ya está. La obra está cerrada, está sellada. Es una obra que no podrá ser adaptada a otros tiempos, por lo menos no de forma sencilla. Aquí lo que podemos discutir es qué tanta amplitud tiene un intérprete, nosotros los espectadores, para tratar de entender o darle un significado a una película que hayamos visto. Aquí diferimos. Puede haber unos que dicen es totalmente indiferente y otro dirá, no, ya va. Hay que estudiar la obra en el contexto en que se hizo. U otro dirá, no, hay que estudiar la obra en el contexto actual para ver si la misma sigue vigente. Estos son ya interpretaciones de la misma condición que me ha dicho Barthes. Es nosotros, los espectadores, los que podemos interpretar la obra. Por no decir que hoy en día en redes sociales nosotros somos los que hacemos la curaduría, al igual que los técnicos o los críticos técnicos. Ojo. Así me dice Barthes lo siguiente. La crítica clásica no se ha ocupado del lector. Para ella no hay en la literatura otro hombre que el que la escribe. Hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esa especie de antígrafis, gracias a que la buena sociedad recrimina soberbiamente a favor de lo que precisamente ella misma está apartando, ignorando, sofocando o destruyendo. Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Lo que es igual, para que una obra audiovisual se pueda durar en el tiempo, debe de poder transmitir cosas independientemente en 100, 200, 300 años. Y eso solamente lo logran los clásicos, porque permiten interpretar al lector, o en este caso al espectador, otras cosas. Le permiten decir, estoy sintiendo esto, y esto no ha cambiado, es lo mismo. El sentimiento de amor, de odio, de ira, estos elementos siguen igual. O de críticas sociales, críticas políticas. Esto yo es lo que siento, esto es lo que puedo interpretar, esto es lo que asumo de ese clásico que no fue hecho para mí, que fue hecho para mí. Y eso es la clave de lo que se llama clásico. Una vez entendido esta posición de Barthes, creo que hay que decirle a nuestros amigos críticos que de repente creen que las películas solamente pueden verse desde el punto de vista técnico o a partir de lo que dice el autor. Lo que me dice Barthes, una vez alejado del autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto. O lo que es igual, no hay interpretaciones buenas o malas en este caso. Hay interpretaciones más coherentes o no coherentes, más acertadas o menos acertadas, pues más compatibles con una visión o con otra. Pero no hay una interpretación mala. Eso es salvo, por supuesto, que veas cosas que en la película no salen. Ah, mira, en Batman resulta que Batman no es el héroe. Resulta que el héroe son los demás. Y no hay forma alguna que tú esto me lo expliques. Entonces esa interpretación es incorrecta. Pero no es incorrecta porque sea mala. Es incorrecta porque es incoherente con la realidad de la película. Ojo con este aspecto. Pero vuelvo y repito. Esto tiene que ver con los límites a la interpretación. Y estos límites de interpretación por lo menos no lo dice Barthes ni lo estaban hablando los filósofos de aquella época. Lo que sí yo le compro es precisamente que nosotros como espectadores, para que la película pueda seguir teniendo algún tipo de sentido una vez pasado su estreno, es que la interpretemos. No necesitamos la interpretación de un crítico técnico. Sería bueno tener la información del crítico técnico porque ve detalles que uno no ve. Y, vuelvo y repito, no es cierto que hay una interpretación mala, salvo que sea incoherente con la realidad de la película. La interpretación de una película depende mucho del sujeto, de lo que piensa el sujeto, de lo que vive el sujeto, de lo que cree el sujeto, o de las experiencias que ha tenido previamente a dicha película. O incluso, si en esa película pasó algo durante el cine, etc., va a cambiar su apreciación de la misma. En fin, esto pone un poco en complicación a aquellas personas que creen que efectivamente solo una interpretación es posible o que solo el autor puede decir qué significa su obra. Esto no es posible hacerlo porque en ese caso hay que juzgar al autor y a la obra como un todo, como un uno, y no es así. Bueno, es todo por hoy. Antes de despedirme y pasar a saludar a mis Patreon, quiero invitarlos a un curso que estaré dictando durante el mes de marzo del año 2022. Y el mismo trata sobre los análisis políticos a las películas. Este es un adelanto del capítulo del tema 2
de ese mismo curso. Así que voy a dar la información del curso aquí abajo como un comentario destacado con el enlace para que puedas conocer más de la temática, de pues los horarios y todo lo demás que esté, por favor, ahí abajo. Es todo por hoy. Quiero agradecer enormemente a mis Patreon que hacen posible sostener este canal. Bien de seguidas. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tatzelop, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex, Cris Balco, Alberto Roja, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, Luis Vargas, Álvaro Arteaga, Hot Frigo, Guillaume Pradrón, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Wong, Miguel Morales, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y María Chirico Kane. Muchísimas gracias por apoyar al canal. ¿Y tú qué crees? ¿Se puede interpretar libremente? ¿Se debe interpretar junto al autor? ¿Se debe de interpretar con coherencia la realidad de la obra, pero independiente del autor? ¿Que hay 1000 interpretaciones de un mismo hecho? Más o menos como lo que decía Nietzsche. ¿O qué? ¿Qué piensas tú? Por favor, déjame tu comentario aquí abajo. Igualmente te invito, si no te has suscrito, a que te suscribas a este canal y que me ayudes compartiendo este video si te ha parecido interesante, porque, pues, lamentando mucho, los videos últimamente no están teniendo muchas visitas. Y si quieres apoyarme realmente y no puedes hacerte Patreon, pues me bastaría muchísimo que le des me gusta, lo compartas o dejes un comentario. Es todo por hoy. Recuerda, no dejes que otro piense por ti. Menos impuestos y menos gobierno son necesarios. Sapere aude y hasta luego.